se publicó una conclusión de un estudio de la sostenibilidad global que hizo la Universidad Anglia Ruskin y que fue publicada por la revista Sustainability y que identificó a 5 de los 20 países sondeados como los mejores situados para mantener la civilización dentro de sus fronteras. Y este estudio nos produjo un cierto escozor, ¿ah? Porque nosotros, uno de los mitos era que Chile era uno de esos países. Entonces, bueno, lo dejó fuera. ¿Ah? Yo pensaba eso. Hay gente que decía eso, así como que el himno es el más lindo, la bandera la más preciosa. Claro, siempre uno piensa que donde vive es lo mejor. Bueno, los países para sobrevivir a un colapso mundial. Entonces nosotros le dijimos, ¿y con quién podemos analizar esto? Y hubo unanimidad. Dijimos, hay que llamar a Paulina Astroza, abogada de la Universidad de Concepción, doctora, máster, diplomada en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Paulina, muchas gracias por amanecer con nosotros. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? María José, gusto saludarlos. Igualmente, Paulina, muy buenos días. Oye, ¿qué te parece cuáles son las reflexiones que pudiste hacer, Paulina Astroza, a partir de las conclusiones de este instituto que tiene su reputación? Por lo tanto, no es cualquier fuente, creemos nosotros. Mira que no me extrañan los países que señalan, ¿eh? Recordemos, o sea, digámosle a la gente que nos está escuchando que estos países, está hablando de Nueva Zelanda, de Islandia, del Reino Unido, y ayúdame con los otros dos porque estoy despertando, así que se me olvidaron. Tasmania puede ser la sorpresa, ¿ah? Ahí donde vive el demonio. Reino Unido, Tasmania e Irlanda. Sí. No dice cuál Irlanda. Islandia sí. Y Australia. Y también Irlanda, también señala Tasmania e Irlanda. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, mira, no extraña porque tienen ciertos factores en común. Primero, evidentemente son islas, lo que termina una suerte de protección, comillas, por el hecho de estar rodeados de mar, y eso hace que sus fronteras no sean tan porosas como son aquellas que están en el continente y en el cual hoy día ya está claro que las fronteras no impiden ni que pasen las pandemias, ni que haya, por ejemplo, presiones migratorias, ni que el terrorismo internacional, ni otros factores que son factores de riesgo internacional, bueno, traspasan las fronteras de manera mucho más rápida. En segundo lugar, porque además se trata de sistemas que tienen una base institucional, política y de protección social mucho mejor que otros países. Entonces están mejores adaptados a situaciones de riesgo, como por ejemplo, esto mismo estamos hablando, o ustedes están hablando del control de las pandemias. Sí. No es raro que sea Nueva Zelanda quien no solo controló el coronavirus, sino que eliminó el coronavirus. Es decir, la COVID-19 ellos lograron eliminarla, erradicarla. Pero claro, no podemos exigirle lo mismo a otros países porque no tienen los mismos estándares, no tienen las mismas condiciones geográficas, no tienen las mismas condiciones de desarrollo interno que tiene Nueva Zelanda. No nos podemos comparar con Nueva Zelanda porque no tenemos estos factores. Entonces, no me extrañan que sean estos países. Y hay que pensar, bueno, cómo mejorar las condiciones en los otros países que no cuentan con estas condiciones para poder enfrentar de mejor manera, tal vez no un colapso y desintegración, como habla el artículo, pero ya los efectos negativos que estamos sintiendo de distintos riesgos globales y que ya son patentes y que a nosotros nos ha quedado claro con el cambio climático, con las presiones migratorias y en especial con la pandemia de hoy día. Con respecto a eso quisiera preguntar, Paulina, un poco más ahondar en las condiciones geopolíticas o qué se está haciendo
tanto en los organismos internacionales, ¿verdad? O sociedades puntualmente para poder contener esta fragilidad que se está viviendo a nivel global, porque sabemos, bueno, además del COVID-19, ¿verdad? Hay una crisis política generalizada, aumento de las desigualdades y bueno, y el cambio climático que cada vez es más urgente. ¿Qué medidas se están tomando a nivel global? Porque este estudio, yo me imagino, ¿verdad? Y hago esa lectura, sale a raíz de esto también, ¿verdad? De esta inestabilidad o suerte de inestabilidad que se está viviendo a nivel global. Mira, aquí hay varias dimensiones. Yo me voy a quedar en la dimensión internacional y en la dimensión nacional, porque podríamos llegar incluso a la local, que estamos haciendo nosotros en nuestras ciudades para afrontar estos desafíos. Pero yo me voy a quedar solo en la internacional y la nacional. En lo internacional, en varios sentidos, se han hecho o se ha intentado realizar actividades conjuntas entre los estados, porque hay conciencia que estos fenómenos no son capaces, los estados solos no son capaces de afrontar. Y es así como tenemos todo el desarrollo en el ámbito de Naciones Unidas en relación a el cambio climático. Y por eso que vemos las distintas COP, hemos visto la celebración del Acuerdo del Clima en París en el año 2016, hemos visto también cómo, por ejemplo, la propia Unión Europea ha puesto estándares dentro de la Unión Europea mucho más altos para luchar contra el cambio climático, que hoy día ya se sabe que no es posible detener el cambio climático. Es algo que partió y ya no lo podemos detener. Lo que los estados y a nivel internacional y nacional tienen que hacer es adoptar medidas para mitigar los efectos y para adaptarse a los efectos del cambio climático. O sea, hoy día ni siquiera se está hablando de detener el cambio climático, porque es algo que ya los científicos han llegado a la conclusión de que no es posible detenerlo. Los estados tienen que adaptarse y tienen que adoptar medidas de mitigación. Y a nivel internacional tenemos muchos instrumentos, pero yo escuchaba hace un par de días atrás que muchos estados aún no han cumplido con sus compromisos con el Acuerdo de París. Eso porque hay una reciente clase política, si se quiere, o ciudadanía que también no acredita estas instituciones, estos organismos internacionales. Pero son los menos. Yo creo que no hay que quedarse con aquellos que están con esta idea de que la ONU no hace nada, que hay que salirse de la ONU, que los estados serios se están saliendo de la ONU y cosas. En primer lugar, ningún estado se ha salido de la ONU. La ONU partió con 51 estados el año 45 y el año 2021 son 193. Es que es importante también desmitificar esas falsas verdades, ¿verdad? Absolutamente. O sea, yo salto por Twitter y por todas las redes sociales cada vez que escucho aberraciones de ese tipo, porque eso significa que estamos negando el multilateralismo como la vía de solución a los problemas globales. Y las personas que plantean esto creen que a través de acciones nacionales van a poder contrarrestar estos efectos negativos de fenómenos que son globales. Y eso es mentira. Ya lo vimos ni construyendo muros, ni estableciendo vallas, ni nada de ese tipo se va a controlar fenómenos, porque ni la pandemia, ni las presiones migratorias, ni el terrorismo internacional, ni los efectos negativos del cambio climático, ni los desastres naturales ven fronteras. Cuando ocurren sencillamente en el mundo, y las fronteras son abstracciones jurídicas. Es el ser humano quien ha establecido límites para establecer la soberanía entre los estados, pero si tú miras el globo terráqueo desde arriba, las fronteras no existen para la naturaleza. Entonces, son posiciones que efectivamente hay que salir a contrarrestarlas con argumentos, y con argumentos científicos, y con argumentos jurídicos y políticos también. Oye, entonces, Paulina, sí, dime, Álvaro. Sí, lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo y me gustaría aterrizar esta conversación en algo que me hace mucho sentido por el momento histórico en el que estamos viviendo, porque nosotros en Chile probablemente en nuestra política cotidiana, en nuestra discusión diaria, no tenemos conciencia de esto que estás tratando de significar, ¿ah? De las fronteras son abstracciones jurídicas, y en los debates presidenciales
nunca hay presencia de este tipo de temas. Se habla tangencialmente del cambio climático, pero uno tiene la sensación de que Chile en el último tiempo, no solo en el gobierno de Sebastián Piñera, sino que en gobiernos anteriores, se ha salido de las organizaciones que lo vinculan con sus pares en el entorno, como que las ha despreciado. Y esto no forma parte del debate presidencial. ¿Crees tú que es la oportunidad de plantearlo como uno de los temas centrales a discutir en las decisiones que estamos tomando en el país, Paulina? O sea, claramente, yo que he visto debate no solo en Chile, también en otros países, generalmente la política exterior no es parte de los debates presidenciales. Mira. Tal vez un poco en Estados Unidos y ni siquiera en Estados Unidos. En Europa menos. Lo mismo pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque la política internacional no da votos. O sea, tú no vas a ganar una campaña presidencial por tu programa en política exterior. Pero hay poca conciencia que hoy día la política nacional con la política internacional están cada día más juntas. Lo internacional nos afecta en lo nacional y nuestras decisiones nacionales nos afectan en nuestra imagen y produce efectos internacionales. La política internacional y la política doméstica ya no tienen esa división que tenía antes, por las razones que les vengo señalando. Por lo tanto, es muy importante saber de las candidaturas presidenciales qué es lo que proponen en política exterior, qué tipo de gobierno y su vinculación con el exterior están proponiendo. Y yo que me he estudiado los programas presidenciales desde el año 90 en adelante, de lo que menos se habla es de política exterior. En los programas presidenciales, hoy día es distinto. Y no voy a entrar aquí a ningún programa en particular, por razones obvias. Pero hoy día ya es distinto, porque existe una conciencia mayor que lo internacional afecta directamente en lo nacional y al revés. Hay una interacción. Por eso que es importante saberlo. Pero los medios de comunicación tampoco preguntan. No. Un solo Así debate, es, no pregunto. un solo debate, se puso el tema internacional y finalmente se concentró en lo que siempre se concentra, en Cuba, en Venezuela. Y nos salimos de ahí. Para y nos sacar la salimos de ahí. cuña, para sacar la cuña. Bueno, Exactamente. es que la Y no audiencia, el pensaba rating, las preguntas Claro. en otro sentido. Sí. Justamente. Paulina, estamos súper agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación a hablar de este asunto, que evidentemente llama la atención y nos permite, a partir de esto que llama la atención, hablar también de lo doméstico, de lo que está pasando acá. Sí. Y ojalá que se pongan estos temas sobre la mesa y en los debates, porque son súper importantes, sobre todo que estén al alcance de personas comunes y corrientes como nosotros, a partir de juicios preparados como el tuyo, ¿verdad?, de una académica reconocida internacionalmente, para tratar estos temas de manera seria, y sin que esto signifique ponerse grave ni mucho menos, pero conversar de esto. Sirve abrir este tipo de conversaciones, y por eso que lo hicimos también aquí con María José, y junto a ti, en buena costumbre, comenzando el mes de agosto, Paulina. Muchas gracias. Cuando quieran, conversemos estos temas, porque a mí me interesa hacer pedagogía en estos temas. Porque, como tú dices, no siempre la gente está consciente del impacto que tiene en nuestras vidas cotidianas lo internacional. Y del quehacer internacional, que sí está Claro. siempre activo. Así es. Siempre está funcionando. Las fronteras son abstracciones jurídicas. Me encantó eso. Muchas gracias, Paulina. Que estés muy Que bien. esté muy bien. Gracias, Paulina. Adiós, que tengas tengan buen día. Hasta luego. Chao. 8:30 de la mañana.